¿Cómo podría describiros lo que es un iterador de tal manera que os quede claro, y sin casarme con ningún lenguaje de programación en concreto? Podría decirse que un iterador es una estructura de datos, como por ejemplo una clase o una estructura, que nos va a permitir recorrer cada uno de los elementos que formen parte de una colección. Las colecciones son esas estructuras de datos que no representan una única variable, sino que representan varias. Por ejemplo, un array, donde tenemos múltiples elementos dispuestos de manera lineal. Una lista, como por ejemplo una lista enlazada o una lista de tipo ArrayList según el lenguaje de programación. Un mapa, también conocidos como diccionarios o como hashes en un lenguaje de programación, donde asociamos una clave con un valor. Un conjunto, que se parecen a las listas, pero que no permiten duplicados y que además como efecto colateral nos permiten acceder a elementos de una manera mucho más óptima. O un árbol, que nos permite colocar información en una estructura que va creciendo para poder intentar almacenarlo de una manera más eficiente. En fin, la colección puede ser cualquiera de estas cosas o algo que de algún modo se asemeje a la definición de un contenedor que tiene múltiples elementos. Bueno, pues un iterador va a ser una estructura de datos que nos va a permitir recorrer cada uno de los elementos de esta colección. Los iteradores van a tener dos operaciones. Una de ellas es la más importante, que se va a llamar next. Esta operación lo que tiene que hacer es devolver un elemento de la colección. Y tiene algunos efectos colaterales, porque cuando tú llames a next se supone que te tiene que devolver un elemento de la colección que no se haya devuelto todavía. Por ejemplo, si tienes los elementos 1, 2, 3, 4, la operación next te podría devolver, por ejemplo, cualquiera de estos, como puede ser el 1. Sin embargo, el elemento que te devuelve next nunca ha sido devuelto previamente cuando has llamado anteriormente a next. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que cada vez que llames a next te va a devolver un elemento diferente. No te puede devolver dos veces lo mismo. Eso significa que la primera vez que llame a next puede que me devuelva el 1, pero si vuelvo a llamar a next no me puede volver a devolver el 1, me tiene que devolver cualquier otro, por ejemplo el 2. Y si vuelvo a llamar a next me puede devolver cualquier otro, por digamos el 4. Y si vuelvo a llamar a next una cuarta vez me podría devolver el 3. Es decir, cada vez que le llame me va a devolver un elemento diferente. Lo normal es que la estructura de datos tenga algún tipo de puntero o de cursor que diga cuál es el último elemento devuelto y lo vaya recorriendo, por ejemplo de manera lineal si está disponible o mediante algún tipo de índice si hace falta. Y para saber cuándo ya no tengo más elementos, existe una segunda operación que cualquier iterador debería tener, que es el hashNext. Que esta operación, en cada lenguaje de programación a lo mejor se llama de un modo u otro, pero esencialmente es un booleano que lo que tiene que hacer es indicarnos cuándo hemos terminado de recorrer nuestra colección. Así que en definitiva el iterador va a ser una estructura de datos con estado que cada vez que llames a next, suponiendo que hashNext devuelva true, pues te va a devolver el siguiente elemento. Una vez que next haya sido llamado tantas veces como elementos formen parte de la colección, hashNext debería devolver falso para indicar que ya no nos quedan más elementos que no hayamos visto todavía en la llamada next. Y de hecho llamar a next cuando hashNext ha devuelto false, es decir, cuando ya no quedan más elementos, puede provocar efectos especiales, como por ejemplo que falle silenciosamente o que falle con algún tipo de excepción o que devuelva null según el lenguaje de programación o la estructura que estemos utilizando. Por poner un ejemplo un poco más realista, imaginemos que tenemos un array que tiene los siguientes elementos: 1, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 5. Yo de este array puedo inferir dos cosas. En primer lugar, que su longitud es 8, y en segundo lugar, que tengo una operación que me permite acceder al elemento en la posición y para poder saber qué es lo que vale ese. Por ejemplo, si yo accedo a la posición 0 me va a decir 1, si accedo a la posición 3 me va a decir 7 y si accedo a la posición 7 me va a decir 5. Y voy a fabricar un iterador para recorrer este array. No necesito ni siquiera un IDE porque lo voy a plantear en pseudocódigo. Mi iterador puede ser una estructura de datos que contenga la siguiente información en su interior. En primer lugar, el array de elementos sobre el cual yo estoy iterando, que en este caso va a ser de tipo int, pero que podemos imaginarlo como algo genérico. Por ejemplo, podría ser un array de tipo t para un iterador de tipo t. Y luego, si quiero poder implementar la operación next, necesito poder recordar cuál es el último elemento que te he devuelto o cuál es el siguiente elemento que se supone que te voy a dar. Así que para este iterador lo que voy a hacer es agregarle un elemento llamado cursor, que va a ser de tipo int, que va a representar la posición del siguiente elemento que te devolvería cuando llames a next. Y que inicialmente va a valer 0. Pero next va a tener como código que primero me vas a sacar lo que hay en la posición cursor de mi array y después vas a incrementar cursor, para finalmente devolverme precisamente lo que acabas de leer. Es decir, podemos imaginar este cursor como una flecha que va a estar apuntando al siguiente elemento que va a ser devuelto. Cuando llame a next, permitid que cierre el corchete, lo que va a ocurrir es que yo voy a mirar qué es lo que hay en la posición apuntada por el cursor, lo voy a anotar, por ejemplo el 1, voy a mover el cursor a la derecha para apuntar cuál será el siguiente y te voy a devolver lo que acabo de leer, que en este caso es el 1. Es decir, cada vez que yo llamo a next voy a estar mirando, en este caso apunto el 4, muevo el cursor y te devuelvo ese 4.
Apunto el 3, muevo cursor y te devuelvo el 3. Apunto el 7, muevo cursor y te devuelvo el 7. Apunto el 4, muevo cursor y te devuelvo el 4. Y así con todos hasta llegar al final del array. Y para poder saber cuándo he terminado de recorrerlo, se supone que yo tengo que implementar una operación llamada hashNext. Y en este caso creo que es bastante fácil de sacar. Si mi array tiene un número de elementos y el siguiente cursor sería uno que está fuera de los límites del array, es que ya no me pueden quedar más elementos. Por lo que la implementación de mi método hashNext va a consistir en consultar si cursor es menor que la longitud de mi array, ya que si los arrays empiezan a contar en 0, este es el elemento 0, este el 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6 y este el 7, por lo que cuando el array apunte a la posición 8 ya no tengo elementos que pueda recorrer. Y 8 es casualmente la longitud del array, por lo que lo voy a mantener como cursor es menor que el enar, ya que mientras el cursor esté apuntando al 7 o hacia atrás, pues será una posición válida. Este sería un ejemplo que puede ser implementado en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí lo he hecho en el lenguaje de programación Python. He fabricado mi clase iterador que va guardándome el array y el cursor del siguiente elemento a devolver. Y tengo las dos operaciones implementadas. En primer lugar, la operación next me va a sacar el elemento del array que está en la posición cursor, me va a incrementar el cursor y me va a devolver lo que acabo de leer. Y la operación hashNext me va a comprobar si he llegado al final del array o no. He llegado al final del array cuando esté apuntando justo al borde derecho del mismo. Fabrico una lista en este caso porque es Python más allá de un array. Con los días de la semana me fabrico un iterador con él y mientras tenga elementos que recorrer todavía me queda un siguiente elemento. Y esto cuando lo ejecuto me permite ir recorriendo cada uno de los elementos que forman mi lista en este caso o mi colección. La operación hashNext hay que implementarla principalmente para saber cuándo detenerse, ya que si cuando ya no queden elementos trato de llamar a ite.next pueden producirse un comportamiento un poco inesperado. Por ejemplo, en este caso es de esperar que llegue un error de tipo indexError, porque me he pasado del límite de la lista y estoy intentando acceder a un elemento que ya no tiene valor. Pero eso es un detalle que depende un poco de la implementación. Podría detectar el caso de que no haya siguiente en mi llamada next y lanzar una excepción o devolver algún tipo de error especial según el lenguaje de programación en el que esté haciendo esto. Eso sería todo, espero que os quede más claro ahora el concepto y que podáis implementar vuestros propios iteradores. No tiene por qué ser siempre con cursores, pero quizás esta es una de las formas más típicas con lo que lo vais a implementar. Si este vídeo te ha sido útil, dale al botón me gusta para ayudar a que llegue más gente y si te ha gustado mucho y es tu primera vez acá, suscríbete para ver vídeos como este en tu portada. Nos vemos en próximos episodios, un saludo y hasta luego.